could you do this to our family? You deserve worse than this. El sonido seco de un bastón golpeando el suelo resonaba en la amplia sala del viejo caserón familiar. Era la mansión donde don Alberto había pasado la mayor parte de su vida. Un hombre de 78 años, conocido por todos en la ciudad como el presidente. No era presidente de un país ni de una empresa, sino el patriarca indiscutible de la familia y de los negocios que durante décadas habían alimentado el prestigio y la riqueza de los suyos. Pero ahora su figura imponente de antaño parecía debilitada. Sus hombros estaban caídos, su andar era lento y sus cabellos, completamente blancos, reflejaban el peso de los años. Sin embargo, en sus ojos todavía brillaba una chispa de inteligencia y orgullo que ni el tiempo había podido apagar. Frente a él, en la misma sala, estaban Esteban y Laura, su único hijo varón y la esposa de éste. Ambos se habían convertido en sus principales cuidadores, aunque la palabra cuidadores resultaba un disfraz elegante para lo que en realidad era impaciencia, desprecio y ambición contenida. «Papá, tienes que entenderlo», decía Esteban, cruzado de brazos, con un tono que mezclaba condescendencia y molestia. «No podemos seguir así. Requiere demasiada atención, demasiados cuidados, y nosotros tenemos nuestra vida». Laura, sentada a su lado, añadió con voz aguda, esa voz que siempre sonaba como un reproche. «Un hombre de su edad debería estar en un lugar adecuado. Un asilo no es un castigo. Es lo mejor para usted. Allí tendría enfermeros, médicos. No podemos sacrificar todo por alguien que ya no aporta nada». Las palabras flotaron en el aire como cuchilladas. Don Alberto se mantuvo en silencio. Su mano temblorosa acarició el bastón y su mirada se dirigió a la ventana donde el sol de la tarde iluminaba los retratos familiares colgados en la pared. Allí estaban las imágenes de su difunta esposa, de Esteban de niño, de reuniones en las que él, erguido y seguro, era la figura central. Recordó los sacrificios hechos para darle a Esteban una educación de primera, los años de trabajo incansable para mantener la empresa familiar, las noches de desvelo para asegurarse de que nunca faltara nada. Y ahora, el mismo hijo que había crecido bajo su sombra de protección hablaba de él como si fuera un estorbo. «¿Un asilo?», susurró finalmente, con voz cansada, pero cargada de dolor. «¿Así es como piensan devolverme todo lo que hice por ustedes?». Esteban bufó con impaciencia. «No es así, papá. Pero tienes que ser realista. Ya no eres el hombre fuerte de antes. Necesitas ayuda profesional, no nuestra compasión». Laura, con una sonrisa fría, remató. «Además, ¿acaso no preferiría estar rodeado de personas de su edad en vez de ser una carga para nosotros?». El silencio que siguió fue insoportable. Don Alberto clavó su mirada en ellos, y por un instante, esa chispa de dignidad en sus ojos volvió a encenderse. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, los sirvientes escuchaban los ecos de la discusión. Sus rostros mostraban incomodidad y tristeza. Todos conocían la historia de don Alberto. Todos sabían cuánto había hecho por esa familia y por esa casa. Y ahora, ver cómo lo trataban su hijo y su nuera era una herida difícil de soportar. El ambiente se tensó aún más cuando Esteban sacó un documento de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa con un golpe seco. «Ya he visitado un par de residencias. Aquí están las opciones. Solo falta tu firma para autorizar el ingreso». Don Alberto miró los papeles sin tocarlos. Su silencio era tan pesado como una roca. Laura, al ver que dudaba, se inclinó hacia adelante y, con voz venenosa, añadió: «Si de verdad nos quiere, debería aceptar. Nos está haciendo la vida imposible». Las palabras retumbaron en su pecho como un eco cruel. Él, que había dedicado su vida a su familia, ahora era acusado de arruinarles la vida. En ese instante, un hombre de traje oscuro entró en la sala.
Era el notario de la familia, portando un sobre cerrado con sellos oficiales. La atmósfera cambió de inmediato. El notario saludó con respeto y dijo: «Vengo a cumplir con el deseo de don Alberto. Hoy se leerá su testamento». Las palabras testamento y don Alberto, en la misma frase, hicieron que los ojos de Esteban y Laura brillaran con avidez. Se miraron entre ellos con complicidad, como dos jugadores que saben que están a punto de ganar la partida. Esteban sonrió con soberbia. «Muy oportuno. Así, padre, podrá dejarnos todo en orden antes de irse al lugar que le corresponde». Laura asintió, apretando el brazo de su marido, con una mirada que ya calculaba viajes, casas nuevas y lujos que hasta ahora le habían sido negados. Don Alberto, sin embargo, permaneció en silencio. Sus labios se curvaron apenas en una leve sonrisa, pero no era una sonrisa de resignación. Había en ella un matiz de misterio, de algo que ellos no podían entender todavía. El notario se sentó, abrió el maletín y colocó el sobre la mesa. La tensión en la sala era tal que nadie respiraba con normalidad. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Entonces, don Alberto levantó la mano, deteniendo al notario antes de que comenzara a leer. «Antes de que ese sobre se abra, quiero que todos escuchen lo que tengo que decir». Sus palabras fueron lentas pero firmes. La voz del anciano retumbó en la sala como si fuera la de un juez dictando sentencia. «Lo que está escrito ahí dentro no es lo que ustedes esperan», dijo mirando fijamente a Esteban y a Laura. «Ese testamento revelará quién realmente me amó y quién solo me vio como un cajero automático con bastón». El rostro de Esteban se endureció, el de Laura palideció. El notario, sorprendido, dudó un instante pero esperó en silencio. Don Alberto apoyó ambas manos en su bastón, se inclinó hacia adelante y concluyó con un tono helado: «Prepárense, porque cuando estas palabras se escuchen, nada volverá a ser igual». El notario rompió el sello del sobre. El sonido del papel desgarrándose se mezcló con los latidos acelerados de todos los presentes. Y en ese instante, justo antes de pronunciar la primera línea, la sala entera quedó suspendida en un abismo de tensión insoportable. El crujido del papel todavía resonaba en la sala cuando el notario se acomodó las gafas y con manos temblorosas sostuvo el sobre abierto. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable y, sin embargo, antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, Esteban intervino con un gesto autoritario. «Un momento», dijo, alzando la mano. «Antes de leer, quiero dejar algo en claro». Su tono altivo llamó la atención de todos. Laura lo observaba con una sonrisa contenida, como si ambos estuvieran representando una obra cuidadosamente ensayada. «Padre, nadie aquí quiere hacerle daño», prosiguió Esteban mirándolo directamente a los ojos. «Pero debe aceptar que ya no es el hombre que solía ser. El negocio familiar necesita dirección, fuerza, alguien joven que lo maneje. Usted ya cumplió su ciclo». Laura añadió con un tono más punzante: «Lo único que queremos es lo mejor para usted. ¿De verdad cree que un hombre de su edad, con sus achaques, puede seguir tomando decisiones importantes? Estar en una residencia es lo correcto. Y mientras tanto, nosotros podremos ocuparnos de los asuntos que usted ya no puede manejar». Don Alberto los escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. La manera en que lo decían no era la de hijos preocupados, sino la de depredadores ansiosos por apoderarse de lo que aún no les pertenecía. La mirada del anciano se deslizó hacia el retrato de su difunta esposa colgado en la pared. Recordó la promesa que le había hecho años atrás: «Protegeré a nuestra familia incluso cuando ya no estés. No dejaré que la ambición destruya lo que tanto sacrificio nos costó levantar». Un nudo de dolor se formó en su garganta, pero lo disimuló. El notario tosió suavemente, intentando reconducir la situación. «Señor Esteban, señora Laura, tal vez sería mejor permitir que procedamos con la lectura».
Pero Esteban lo interrumpió otra vez, mostrando su verdadera naturaleza. No, espere. El testamento se leerá, claro, pero antes quiero que quede claro que cuando llegue el momento, mi padre firmará los papeles para ingresar en la residencia. No podemos seguir aplazando lo inevitable. El murmullo de los sirvientes al fondo de la sala se hizo más intenso. Algunos se miraban con indignación, otros bajaban la cabeza para no ser reprendidos. ¿Una residencia?, preguntó uno de ellos, en voz baja, incrédulo. Después de todo lo que hizo por esta familia. Laura, al escucharlo, giró la cabeza con frialdad y lanzó una mirada cortante que lo hizo callar de inmediato. Don Alberto respiró profundamente y apoyó ambas manos en el bastón. Su voz, aunque débil, retumbó en el aire. Así que este es el destino que han elegido para mí. Ser apartado como un mueble viejo, como una carga. Esteban, con un tono que pretendía sonar racional, pero que destilaba ambición, respondió: «No lo vea así, padre. Es lo mejor para todos. Usted tendrá atención y cuidados, y nosotros podremos dedicarnos a la empresa sin distracciones». Laura lo reforzó. «Además, ¿qué diferencia hace dónde viva? Si lo importante es que esté bien atendido». Las palabras, disfrazadas de preocupación, no lograban ocultar la verdad. Querían sacarlo del medio cuanto antes. El notario, incómodo, miró a don Alberto buscando una señal. El anciano asintió levemente, como si aceptara continuar. El hombre de traje oscuro comenzó a leer. Yo, Alberto Salvatierra, en pleno uso de mis facultades, pero Esteban volvió a interrumpir. Un momento. Antes de seguir, quiero aclarar que cualquier disposición de bienes deberá respetar la continuidad de la empresa bajo mi mando. Es lo lógico. Laura añadió, con un deje de ironía en la voz. Y que quede claro que nosotros somos los únicos herederos naturales. Nadie más tiene derecho. Los ojos de don Alberto se entornaron. Un destello de ira contenida brilló en ellos, aunque mantuvo el silencio. El notario, incómodo por las interrupciones, carraspeó de nuevo. Por favor, señor Esteban, señora Laura, permítanme continuar. La tensión crecía como una tormenta que se avecinaba. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, como si incluso la naturaleza percibiera el drama que se desarrollaba en esa sala. Don Alberto se reclinó lentamente en su sillón. Su semblante cansado ocultaba una mente que seguía activa. Sabía que cada palabra de su hijo y de su nuera confirmaba lo que él ya había sospechado. Lo veían como un obstáculo, un estorbo en su camino hacia la riqueza. ¿Quieren saber la verdad?, preguntó de pronto, interrumpiendo al notario. Todos lo miraron. Este testamento, dijo el anciano, con voz grave, no fue escrito para complacer la avaricia. Fue escrito para revelar quién realmente me amó y quién solo esperaba mi caída. Esteban apretó los labios, irritado. Laura palideció por un instante. El notario lo observó en silencio, con la pluma inmóvil sobre el papel. Cuando se lea hasta la última línea, concluyó don Alberto, apoyándose en su bastón, quedará claro que las máscaras se caerán, y algunos aquí desearán no haberme menospreciado nunca. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. Los sirvientes intercambiaban miradas de asombro. Esteban, rojo de ira, golpeó la mesa con la palma de la mano. «¡Basta de enigmas, viejo! ¡Lea el maldito testamento de una vez!». El notario tragó saliva, abrió el documento por completo y con la voz temblorosa se preparó para leer las líneas que cambiarían para siempre el destino de aquella familia. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El notario sostenía el testamento con manos temblorosas, consciente de que cada palabra que pronunciara tendría el peso de una sentencia.
El aire estaba cargado de expectativa, y los ojos de Esteban y Laura brillaban como si ya hubieran ganado la batalla antes de empezar. Don Alberto, en cambio, mantenía una calma extraña. Su mirada se clavaba en el documento, pero su mente estaba en otro lugar. En su interior sabía que lo que estaba a punto de revelarse sería un terremoto capaz de sacudir los cimientos de aquella familia. El notario aclaró la voz y comenzó. Yo, Alberto Salvatierra, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro lo siguiente. Esteban sonrió con suficiencia. Laura entrelazó sus manos, expectante. Habiendo dedicado mi vida al bienestar de mi familia y al crecimiento de la empresa que fundé, tomo esta decisión no solo como patriarca, sino como hombre que conoce el verdadero valor de la lealtad, el respeto y el amor. Las palabras parecían inocentes, pero algo en el tono del notario hizo que varios presentes se removieran en sus asientos. El documento continuó. A mi hijo Esteban y a su esposa Laura, debo agradecerles el tiempo que compartimos, pero también debo dejar constancia de mi decepción. La vida no se mide en dinero ni en propiedades, sino en cómo tratamos a quienes nos dieron todo. Y yo, que les di todo, recibí a cambio desprecio y prisa por apartarme. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Esteban se puso rígido en su silla. Laura palideció de inmediato. ¿Qué significa esto?, espetó Esteban, levantándose a medias. El notario levantó la mano para que guardara silencio y siguió leyendo. Por esa razón, declaro que la mayor parte de mi herencia será destinada a una obra que represente lo que realmente valoro, la dignidad humana. Una parte sustancial de mis bienes irá a la fundación de ancianos de la ciudad, para que ningún hombre o mujer en sus últimos años sea tratado como una carga, como pretendieron hacer conmigo. Los presentes contuvieron la respiración. Laura abrió los ojos como platos, incrédula. Esteban apretó los puños, sus mejillas enrojecidas por la furia. «¡Esto no puede ser!», gritó, golpeando la mesa con violencia. «Debe haber un error». El notario, imperturbable, continuó. «En cuanto a mi empresa y propiedades personales, dejo instrucciones específicas. Quien haya demostrado respeto, cuidado sincero y amor verdadero hacia mí en estos años de vejez, será quien reciba mi legado. Y ya he dejado constancia de quiénes fueron esas personas». El murmullo se convirtió en un clamor. Los sirvientes intercambiaban miradas asombradas, algunos con lágrimas contenidas porque ellos sabían lo que significaban esas palabras. Laura, al borde de un ataque, se inclinó hacia su marido y susurró con desesperación. «¡Nos está castigando! ¡Nos está robando lo que es nuestro!». Esteban rugió con rabia, señalando a su padre con el dedo acusador. «Tú no puedes hacer esto. Toda tu vida trabajaste para mí. Yo soy tu hijo, tu sangre». Don Alberto levantó lentamente la vista. Su voz, cansada pero firme, atravesó la sala como un cuchillo. «Trabajé para dar un futuro a mi familia, sí, pero nunca trabajé para engordar la avaricia ni para ser tratado como basura». El notario, ignorando la interrupción, prosiguió con la lectura. «He dejado un sobre sellado con nombres y detalles, que se abrirá únicamente al final de esta lectura. Allí se sabrá quiénes recibirán lo que corresponde y quiénes quedarán fuera. Esta decisión es irrevocable». El ambiente se volvió insoportable. Esteban caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Laura lo sujetaba del brazo tratando de calmarlo, aunque ella misma temblaba de frustración. El resto de los presentes observaba con atención. Algunos sirvientes, los más antiguos de la casa, intercambiaban sonrisas discretas, como si por fin alguien estuviera haciendo justicia. El notario
Cerró por un momento el documento y respiró hondo. «Debo recordarles», dijo, «que este testamento fue firmado y validado legalmente en presencia de testigos. No hay margen para impugnaciones». Las palabras cayeron como un mazazo. Esteban se dejó caer en la silla con el rostro desencajado. Laura lo miraba como si buscara una salida, pero no la encontraba. Don Alberto, mientras tanto, permanecía sereno como un general que contempla la batalla sabiendo que ya ha ganado antes de disparar la primera flecha. Y en ese instante, todos supieron que lo peor estaba por llegar, porque el sobre sellado que aún quedaba por abrir contenía el verdadero golpe, la revelación final que haría que las máscaras cayeran y que la soberbia se derrumbara por completo. La sala entera parecía haberse convertido en un campo de batalla invisible. El notario aún sostenía el documento en las manos, pero ya nadie lo escuchaba. Todos los ojos estaban puestos en Esteban, que temblaba de ira como si estuviera a punto de estallar. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un ruido seco. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello se marcaban con violencia, y sus manos apretadas en puños revelaban la tormenta interior que lo dominaba. «¡Esto es inaceptable!», rugió, señalando directamente a su padre. «¿Qué clase de padre castiga así a su propio hijo? Yo soy tu sangre, tu heredero natural». Laura, que siempre había sido la voz calculadora, lo apoyó enseguida, aunque con un tono más frío y venenoso. «Don Alberto, con todo respeto, esto parece más un capricho cruel que una decisión justa. Usted sabe que Esteban ha estado a su lado todos estos años, ocupándose de la casa, de la empresa, de usted. ¿Y así le paga?». El anciano respiró hondo, aferrándose a su bastón para no tambalear. «¿A mi lado?», repitió con voz ronca, mirando a su nuera con una mezcla de tristeza y desprecio. «No estuvieron a mi lado, estuvieron esperando mi caída». Las palabras parecían avivar más la rabia en Esteban. Dio un paso hacia adelante, acercándose demasiado a su padre, y su dedo acusador casi rozaba el rostro del anciano. «No me insultes, viejo», gritó con furia. «Te alimentamos, te vestimos, mantenemos esta casa en pie, ¿y ahora nos niegas lo que por derecho nos corresponde?». Los sirvientes al fondo de la sala comenzaron a murmurar. Algunos miraban con indignación, otros con miedo. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Laura, aprovechando la debilidad física de don Alberto, insistió con voz teatral: «Lo único que pretendemos es lo mejor para usted. No está en condiciones de seguir tomando decisiones importantes. Mire cómo tiembla, mire cómo apenas puede mantenerse en pie. Un asilo sería lo más digno y al mismo tiempo nosotros podríamos continuar con el legado que tanto esfuerzo le costó construir». Don Alberto bajó la cabeza por un instante. Su respiración era lenta, pesada. Parecía derrotado, y por un momento todos en la sala creyeron que aceptaría resignado su destino. Esteban, sintiéndose victorioso, se giró hacia el notario con un gesto autoritario. «No pierda más tiempo con estas tonterías. Lea rápido lo que resta y prepare los papeles para transferir todo. La empresa debe quedar bajo mi mando cuanto antes». El notario lo miró con desconcierto. «Señor Esteban, yo no puedo acelerar ni modificar lo que está escrito. Debo leer hasta la última palabra». «Entonces léala ya», interrumpió Laura con un tono cortante. «Y no olvide que todos aquí somos testigos de que mi esposo es el único hijo legítimo. Nadie más tiene derecho a reclamar nada». Las palabras de la mujer fueron como un veneno que se derramó en la sala. El murmullo de los presentes se volvió más intenso. Los ojos de algunos sirvientes brillaban con un atisbo de esperanza. Sabían que algo más estaba por revelarse. Don Alberto levantó lentamente la cabeza. La chispa de su mirada regresó por un instante.
La sangre no lo es todo, dijo con calma helada. La lealtad, el respeto y el amor verdadero valen más que un apellido escrito en un papel. Esteban estalló en carcajadas sarcásticas. ¿Lealtad? ¿Amor verdadero? No me hagas reír. Eres un viejo senil que ya no distingue la realidad de sus fantasías. Laura sintió con un gesto de desprecio. Es triste verlo así, encerrado en sus recuerdos, incapaz de aceptar que ya no es nadie. El golpe fue brutal. Don Alberto sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que las lágrimas cayeran. Solo apretó con más fuerza el bastón, como si en él estuviera todo el orgullo que le quedaba. El notario, tratando de mantener la compostura, retomó la lectura. Declaró además que toda disposición aquí contenida ha sido reflexionada con calma y firmeza. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá impugnar este testamento sin exponer la verdad de sus actos hacia mí en los últimos años. Los murmullos aumentaron. Laura se mordió los labios preocupada. Esteban volvió a perder el control. «Esto es una farsa», vociferó. «Este testamento fue manipulado. Seguro alguien lo convenció para escribir esta basura». El anciano lo miró fijamente y con voz temblorosa pero firme respondió: «No necesitas a nadie para convencerme de lo que mis propios ojos han visto. Ustedes me quisieron enterrar vivo antes de tiempo». El silencio cayó como una losa sobre todos. Esteban retrocedió un paso, furioso, pero su rostro reflejaba por primera vez algo de miedo. Laura intentó calmar la situación, pero el veneno en sus palabras la traicionó. «Don Alberto, debería tener cuidado con lo que dice. Podría sonar como un viejo rencoroso que no sabe agradecer». El anciano con una sonrisa amarga respondió: «La ingratitud es el verdadero veneno, y tarde o temprano todo veneno encuentra su víctima». El notario cerró un momento los ojos, respiró hondo y levantó el sobre secundario que aún quedaba sobre la mesa. «Señoras y señores, lo que está dentro de este sobre revelará los nombres de quienes realmente recibirán la herencia». Los corazones comenzaron a latir con más fuerza. El clímax se acercaba. Esteban y Laura se miraron, tensos, aunque todavía convencidos de que todo les pertenecía. Don Alberto, por su parte, parecía más sereno que nunca. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya se intuía que el desenlace no sería el que los ambiciosos esperaban. El notario, con el rostro serio y la voz cargada de solemnidad, levantó el segundo sobre que yacía sobre la mesa. Aquella pieza de papel, aparentemente simple, tenía el poder de desmoronar la soberbia de unos y de elevar la dignidad de otros. El silencio era absoluto. Esteban respiraba con dificultad, como si estuviera a punto de perder el control, mientras Laura apretaba con fuerza su bolso, con las uñas clavadas en la tela. Don Alberto, en cambio, se recostó levemente en su sillón, como si estuviera contemplando la escena con la serenidad de quien ya conoce el desenlace. «Dentro de este sobre», anunció al notario, «se encuentran los nombres y disposiciones particulares que don Alberto dejó por escrito, con instrucciones precisas sobre quién recibirá qué parte de la herencia». Las manos del hombre temblaron apenas al romper el sello. Los presentes contuvieron la respiración. El crujido del papel sonó como un trueno en la sala silenciosa. El notario comenzó a leer: «A lo largo de mi vida, he aprendido que los lazos de sangre no siempre van acompañados de respeto. Por eso, en este documento, hago distinciones que quizás sorprendan a algunos, pero que responden a lo que mis propios ojos han visto en mis últimos años». Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Esteban se inclinó hacia adelante, los labios apretados, intentando contener su rabia. El notario prosiguió: «Declaro que los sirvientes más leales de esta casa, aquellos que me acompañaron en mis noches de enfermedad, que me tendieron la mano sin esperar nada a cambio, recibirán una parte significativa de mis bienes. Ellos demostraron lo que significa el verdadero respeto y la gratitud». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Algunos de los empleados de la mansión, con lágrimas en los ojos, se miraban entre sí incrédulos.
Por primera vez alguien reconocía públicamente su valor. El rostro de Esteban se tornó carmesí, golpeó la mesa con violencia. «Esto es una traición», vociferó. «Darles a los sirvientes lo que pertenece a la familia es un insulto». Laura lo apoyó con voz chillona. «Es inadmisible. Gente de servicio heredando lo que construyó con su esfuerzo. Esto debe anularse». Don Alberto los observaba en silencio, con una mueca amarga en los labios. En aquel instante ya no era necesario que él dijera nada. La codicia de su hijo y su nuera hablaba por ellos, revelando a todos su verdadera naturaleza. El notario, imperturbable, continuó leyendo. «A mi nieta, Clara, dejo una parte importante de la empresa y de mis propiedades. Ella, pese a su corta edad, me brindó cariño sincero, compañía, y me recordó lo que significa la esperanza en el futuro. La vi acercarse a mí no por interés, sino por amor verdadero, y eso vale más que cualquier acción o escritura». Un murmullo aún mayor recorrió la sala. Clara, la hija adolescente de Esteban y Laura, que hasta ese momento se había mantenido en silencio en un rincón, levantó la vista con asombro. Sus ojos brillaban de emoción contenida. «¿Qué?», murmuró Esteban, con la voz quebrada por la sorpresa y la rabia. «Esto es una locura. Esa niña no sabe nada de negocios. No puede recibir nada». Laura lo jaló del brazo, desesperada. «¡Cállate!», le susurró al oído. «Estás quedando en ridículo frente a todos». Pero era tarde. Su reacción desmedida ya había quedado expuesta. El notario prosiguió, sin detenerse ante el escándalo. «La empresa familiar no será entregada automáticamente a Esteban, pues me demostró en repetidas ocasiones que lo único que le interesa es el poder y el dinero. He dejado condiciones claras. Solo quien respete estos principios de lealtad, cuidado y honestidad podrá dirigirla». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de Esteban era una máscara de furia y humillación. Laura, pálida como papel, intentaba recomponerse, pero la mueca de disgusto en su boca la delataba. Don Alberto, por su parte, finalmente habló. «El verdadero legado no está en los títulos ni en las riquezas. Está en cómo tratamos a los que nos rodean. Y ustedes, Esteban y Laura, lo olvidaron hace mucho tiempo». Las palabras resonaron como un eco implacable. Esteban gritó: «¡Esto es una conspiración! Seguro ese documento fue manipulado. Exijo que se anule». Pero en el rostro de los sirvientes y de Clara se dibujaba la verdad. No era conspiración, era justicia. La tensión era insoportable. El aire se volvió pesado, como si incluso las paredes de la mansión se inclinaran hacia ellos para escuchar el desenlace. El notario cerró el documento por un momento y añadió: «Falta aún la última parte del testamento, que contiene la disposición definitiva. Ahí se sabrá quién será el verdadero heredero del patrimonio completo». Todos contuvieron el aliento. Esteban y Laura, aunque aún no lo admitían, sentían que la derrota estaba cada vez más cerca, y sin embargo, en sus ojos brillaba todavía la chispa de la ambición, dispuestos a todo para evitar que el poder se les escapara de las manos. Don Alberto, con voz pausada, dijo la frase que dejó helados a todos. «El verdadero legado no está en los títulos ni en las riquezas, está en cómo tratamos a los que nos rodean. Y ustedes, Esteban y Laura, lo olvidaron hace mucho tiempo. El dinero muestra quién eres de verdad, y pronto todos lo verán con claridad». El ambiente en la sala era irrespirable. El murmullo de los sirvientes, las miradas furtivas entre los presentes y la tensión que se dibujaba en cada rostro hacían que el aire pareciera más pesado. Clara, aún sorprendida, apretaba con fuerza la mano del brazo del sillón donde estaba sentada, incapaz de asimilar que su nombre había sido pronunciado en un documento tan trascendental. Esteban, en cambio, ardía de furia. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, resoplando,
mientras Laura intentaba recuperar la compostura con su habitual máscara de frialdad. «Esto no quedará así», masculló él con los dientes apretados. «No permitiré que mi propia hija me arrebate lo que es mío por derecho». Laura, con voz venenosa, lo susurró para que todos pudieran escuchar. «Aquí hay manipulación. Alguien envenenó la mente de don Alberto. Quizá ese notario, quizá alguno de los sirvientes, pero esto es un plan para dejarnos fuera». El notario, sorprendido por la acusación, se puso de pie. «Señora, le ruego respeto. Este testamento fue redactado en presencia de testigos imparciales y validado legalmente. Nada de lo que insinúa tiene fundamento». Pero Esteban no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Con un movimiento brusco, golpeó la mesa con ambas manos. «No me hablen de legalidades», rugió. «Mi padre no estaba en condiciones de firmar nada. Este documento es inválido». El rostro de don Alberto permaneció impasible. Solo alzó los ojos hacia su hijo y, con un tono helado, pronunció: «¿Insinúas que no estoy en mis cabales? ¡Qué conveniente! Hace un momento estabas dispuesto a meterme en un asilo porque decías que ya no servía. Y ahora, para apropiarte de lo mío, ¿aseguras que estoy loco?». La sala entera contuvo la respiración. Laura, aprovechando la oportunidad, tomó la palabra con dramatismo calculado. «Todos aquí saben que don Alberto ha tenido episodios de confusión. Lo hemos visto. Es triste, pero es la verdad. Por eso mismo, alguien debió aprovecharse de su vulnerabilidad para manipularlo». Las palabras cayeron como un veneno sobre la mesa. Algunos sirvientes se miraron entre sí con indignación. Clara, con lágrimas en los ojos, se levantó por primera vez y gritó: «¡No es cierto! El abuelo sabe perfectamente lo que hace. Él es el único que me escuchó, el único que me trató con amor. Ustedes solo lo quieren por su dinero». El murmullo se transformó en un clamor. Varios de los presentes asintieron en silencio. Esteban palideció al ver cómo poco a poco la gente comenzaba a girar la mirada hacia él, no con respeto, sino con desprecio. Pero la soberbia pudo más. «¡Cállate, niña malcriada!», gritó Esteban, perdiendo todo control. «Tú no sabes nada de negocios, no entiendes lo que está en juego». Don Alberto golpeó el suelo con su bastón. «¡Basta!», tronó con una voz que, a pesar de los años, aún imponía respeto. «¿Así hablas a tu propia hija? ¿Así demuestras tu valía como heredero?». Esteban retrocedió un paso, sorprendido por la reacción de su padre, pero Laura, con astucia, intentó suavizar las cosas. «Don Alberto, comprenda nuestra posición. Usted está enfrentando sus últimos años y es natural que quiera asegurarse de dejar un legado. Pero darle poder a una niña y a los sirvientes, eso no es un legado, es una locura». El notario, viendo cómo el ambiente se tensaba, intervino con firmeza. «La decisión de don Alberto es legal y válida. Además, aún no hemos llegado a la parte final del testamento. Les advierto que si siguen interrumpiendo, podré suspender la lectura y convocar a la autoridad judicial». Las palabras parecían un golpe directo a Esteban y Laura. Pero lejos de calmarse, Esteban se inclinó sobre la mesa y con voz baja pero cargada de veneno, susurró: «Si este documento se hace público, más de uno aquí se arrepentirá». Las miradas se cruzaron. Era una amenaza apenas disimulada. Clara, temblando, se acercó a su abuelo y se aferró a su brazo. Él le acarició la mano con ternura y, mirándola fijamente, le dijo: «No tengas miedo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Esteban soltó una carcajada amarga. «La verdad, ¿dices? La verdad es que todo esto es un circo, y si no lo detienes, padre, yo mismo me encargaré de que nadie tome en serio tus palabras». Laura, apoyando la amenaza, agregó: «Podemos cuestionar tu capacidad mental ante un tribunal. Podemos demostrar que este testamento fue producto de manipulación. Y créeme, habrá jueces dispuestos a escucharnos». El ambiente alcanzó un punto crítico.
Los sirvientes murmuraban indignados, Clara lloraba abrazada al abuelo, y el notario apretaba los papeles con fuerza como si temiera que alguien intentara arrebatárselos. Don Alberto, en medio del caos, cerró los ojos un instante y luego habló con calma. Si creen que pueden borrar la verdad con gritos y amenazas, están equivocados. Este testamento no solo es papel, es el reflejo de sus actos, y sus actos ya quedaron expuestos. Los murmullos crecieron. La sala estaba al borde de un estallido. El notario con voz firme anunció: la próxima parte contiene la revelación definitiva. Ahí se nombrará al heredero principal y se establecerán las condiciones finales. Esteban y Laura se miraron con desesperación, como dos jugadores que sienten que están a punto de perder la partida. Pero sus ojos ardían con la misma ambición de siempre, dispuestos a cualquier cosa antes de soltar el poder. La tormenta aún no había alcanzado su punto máximo. Lo peor estaba por llegar. El notario respiró profundamente antes de abrir la carpeta final. La sala estaba cargada de tensión. Parecía que las paredes mismas contenían el aliento, esperando el desenlace. Clara no soltaba la mano de su abuelo, y los sirvientes se habían agrupado discretamente, como si intuyeran que serían testigos de un momento histórico. Esteban, con el rostro desencajado, se inclinó hacia adelante como un animal acorralado, dispuesto a atacar. Laura, a su lado, mantenía la máscara de frialdad, pero sus ojos delataban pánico. El notario comenzó a leer. En la parte final de este testamento, deseo dejar claro quién será el verdadero heredero de mi patrimonio y de la empresa que tanto esfuerzo me costó construir. Esta decisión fue meditada durante años, observando en silencio cómo cada uno de los que me rodeaban revelaba su verdadero carácter. Los murmullos aumentaron. Esteban apretaba los puños con fuerza. Declaro que mi hijo Esteban y su esposa Laura quedarán excluidos de la herencia principal. Su ambición desmedida, sus palabras de desprecio y su incapacidad de demostrar verdadero amor y respeto hacia mí los hacen indignos de recibir lo que con tanto sacrificio levanté. Las palabras retumbaron como un trueno. Un silencio helado se apoderó de la sala. Laura soltó un jadeo ahogado, y Esteban, rojo de furia, se levantó de golpe. ¡Mentiras! ¡Manipulación!, vociferó, golpeando la mesa con los puños. «Esto no puede ser legal. Soy tu hijo, soy tu sangre». El notario alzó la voz firme. «Señor Esteban, le exijo respeto. Este documento fue firmado y autenticado en presencia de testigos y médicos que certificaron la capacidad plena de don Alberto». La furia de Esteban crecía, pero el notario continuó implacable. «En cambio, designo como heredera principal a mi nieta Clara, quien me ofreció cariño sincero, compañía desinteresada y respeto en los años en que más lo necesitaba. Ella será la responsable de continuar el legado familiar, bajo la guía de asesores de confianza, hasta alcanzar la mayoría de edad legal». Clara abrió los ojos como platos, su respiración se agitó y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Los sirvientes, emocionados, comenzaron a aplaudir discretamente, mientras Esteban se desplomaba en su silla, incrédulo. Pero no había terminado. Adicionalmente, dejo constancia de que mantuve un registro escrito y grabado de varias conversaciones sostenidas en esta misma casa, en las que Esteban y Laura manifestaban su desprecio hacia mí y sus intenciones de enviarme a un asilo contra mi voluntad. Dichos documentos se entregarán al tribunal correspondiente en caso de que intenten impugnar este testamento.
Un murmullo de asombro estalló entre los presentes. Los sirvientes intercambiaron miradas de satisfacción. El rostro de Esteban se puso lívido. Laura apretó el brazo de su esposo con desesperación, sabiendo que la evidencia era innegable. Don Alberto levantó lentamente la cabeza y habló por primera vez desde que comenzó la lectura. Su voz sonó firme, casi solemne. Quise darles la oportunidad de mostrar quiénes eran, y ustedes mismos se condenaron con sus actos. Me humillaron, me llamaron una carga, quisieron deshacerse de mí, y ahora todo el pueblo sabrá la clase de hijos que son. Esteban gritó con desesperación: «¡Nos difamas! ¡Nos arruinas la vida!». El anciano lo miró con ojos cargados de tristeza más que de odio. «No fui yo quien arruinó tu vida, hijo. Fuiste tú mismo, cuando dejaste que la ambición se llevara por delante el amor y el respeto». La multitud en la sala comenzó a murmurar más fuerte. Algunos sirvientes, que habían sido maltratados por Esteban y Laura durante años, no podían ocultar sus sonrisas. Clara, temblando, se abrazó a su abuelo. El notario cerró el documento y declaró con voz solemne: «El testamento ha sido leído en su totalidad. La disposición es clara e irrevocable. Clara es la heredera principal. Esteban y Laura quedan excluidos». El golpe fue definitivo. Laura se llevó las manos a la cara, sollozando con rabia. Esteban, derrotado, se dejó caer en la silla como un hombre quebrado. Todo el poder, toda la fortuna que había dado por segura, se desmoronaba frente a él como arena entre los dedos. La sala estalló en aplausos. No eran aplausos de celebración material, sino de justicia. Los sirvientes vitoreaban el nombre de don Alberto, mientras Clara, aún incrédula, se convirtió en el centro de todas las miradas. Don Alberto, con un suspiro de alivio, murmuró: «La verdad siempre sale a la luz, y hoy la justicia ha hablado». El murmullo de la sala no se apagaba. Los sirvientes aún aplaudían, algunos con lágrimas de emoción, otros con sonrisas de satisfacción, por ver que, por fin, la justicia había llegado a aquel hogar donde durante años habían presenciado desprecios y humillaciones. Esteban permanecía sentado, inmóvil, con la mirada perdida y las manos crispadas sobre la mesa. Parecía un hombre derrotado, vacío, incapaz de aceptar que todo se había esfumado. Laura, a su lado, lloraba de rabia, repitiendo en voz baja frases incoherentes. «¡Esto es injusto! ¡Esto no puede ser! ¡Todo era nuestro!». Don Alberto, aunque físicamente débil, se erguía en su silla con una dignidad renovada. La serenidad en su rostro contrastaba con el caos emocional de los demás. Tomó la mano de Clara y la levantó suavemente como un gesto simbólico de traspaso de legado. «Hija», le dijo con ternura, «recuerda siempre que la riqueza no significa nada si no está acompañada de humildad y respeto. Hoy heredas no solo bienes, sino también una responsabilidad, demostrar que la bondad y el amor sincero siempre vencen al egoísmo». Clara, con lágrimas en los ojos, asintió con fuerza. «Lo prometo, abuelo, no defraudaré su confianza». Los presentes asintieron emocionados. Era evidente que aquella joven, a pesar de su edad, irradiaba una nobleza que ni Esteban ni Laura habían mostrado nunca. El notario, guardando cuidadosamente los documentos, anunció con solemnidad: «Todo lo dispuesto queda registrado y será ejecutado conforme a la ley. La última voluntad de don Alberto ha sido clara y nadie podrá cambiarla». La sentencia final cayó como un martillo. La autoridad del testamento estaba por encima de cualquier reclamo desesperado. Esteban, sin embargo, no se resignaba. Se levantó tambaleante, con los ojos enrojecidos por la ira, y exclamó con furia: «¡Me las pagarás, viejo! ¡No puedes destruirme así!».
pero su voz se perdió entre los murmullos de la multitud. Nadie le hizo caso. Don Alberto lo miró con una tristeza profunda y respondió con calma: «No soy yo quien te destruye, hijo. Te destruiste a ti mismo el día que olvidaste lo que significa amar y respetar». La frase cayó como una losa sobre Esteban, que bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Laura intentó arrastrarlo fuera de la sala, pero él parecía un hombre roto, sin fuerzas. Los sirvientes abrieron paso para que salieran, pero lo hicieron con miradas de desprecio. Ya nadie los respetaba. Habían quedado al descubierto, despojados no solo de riquezas, sino también de dignidad. Mientras tanto, Clara permanecía junto a su abuelo. El anciano acarició su rostro con ternura. «Nunca olvides esta lección», susurró. «El dinero muestra quiénes somos en realidad, y cuando el alma se pudre de codicia, ni toda la fortuna del mundo puede salvarla». Clara asintió, apretando con fuerza la mano del abuelo, consciente de que en ese instante estaba recibiendo no solo una herencia, sino también una enseñanza para toda la vida. La sala, que horas antes era escenario de gritos y amenazas, se llenó de un silencio solemne, un silencio que hablaba de justicia, de cierre, de un ciclo que se completaba. El notario se inclinó hacia don Alberto. «Señor, su voluntad ha sido cumplida. Puede estar tranquilo». El anciano asintió con una sonrisa ligera. «Tranquilo estoy, porque hoy no solo he asegurado el futuro de mi nieta, sino que también he demostrado que la verdad siempre prevalece». Los sirvientes, conmovidos, comenzaron a retirarse poco a poco, comentando entre ellos cómo aquel día sería recordado. La noticia de lo ocurrido en la mansión correría por toda la ciudad como un ejemplo de justicia inesperada. Clara, todavía con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a su abuelo y le dijo: «Gracias por confiar en mí. Juro que honraré su nombre y haré que se sienta orgulloso donde quiera que esté mamá». Don Alberto la abrazó y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Epílogo. El tiempo pasó y la vida en la mansión cambió para siempre. Clara se convirtió en la heredera legítima y bajo la supervisión de consejeros de confianza, comenzó a aprender cómo manejar el negocio familiar. Pero lo más importante fue que trató a cada trabajador con respeto y cariño, recordando siempre las palabras de su abuelo. Esteban y Laura quedaron marcados por la vergüenza. Sin herencia, sin respeto y con la reputación destruida, se convirtieron en ejemplo vivo de cómo la ambición puede arruinarlo todo. La historia de don Alberto se convirtió en una lección repetida de generación en generación. Nunca desprecies a quienes te dieron todo, porque el respeto y el amor verdadero pesan más que cualquier riqueza. Y así, el patriarca que fue llamado una carga, terminó siendo recordado como el hombre que con su última decisión rescató la dignidad de la familia y enseñó al mundo entero que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. El eco de las últimas palabras del notario todavía vibraba en la sala. El aire se había vuelto más liviano para unos, insoportablemente pesado para otros. Los sirvientes, testigos silenciosos de tantas injusticias a lo largo de los años, apenas podían contener las lágrimas de emoción. Algunos se abrazaban, otros aplaudían discretamente, mientras miraban con gratitud al anciano que, aún en su fragilidad, había demostrado más fuerza que todos juntos. Clara, con el rostro aún húmedo de lágrimas,
permanecía junto a su abuelo. Lo sostenía de la mano como si temiera que aquel instante se desvaneciera, como si quisiera atrapar para siempre el momento en que el amor verdadero había vencido al egoísmo. Don Alberto la miró fijamente, con una ternura que contrastaba con la dureza de lo que acababa de ocurrir. «Hija, la vida me ha enseñado que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la forma en que tratamos a los demás. Hoy heredas bienes, sí, pero sobre todo heredas una lección. La riqueza sin respeto y sin bondad es solo un veneno». Clara asintió con fuerza, sollozando. «Lo prometo, abuelo. Haré que todos recuerden su nombre no por lo que poseía, sino por lo que representaba». El silencio que siguió fue interrumpido por los pasos pesados de Esteban. Se levantó lentamente, con el rostro desencajado, los ojos enrojecidos por la furia y la humillación. Miró al notario, luego a su padre y finalmente a su hija. Parecía un hombre que había perdido no solo una batalla, sino también el alma. «Esto es una traición», balbuceó con voz ronca. «Yo era tu hijo y me has dejado sin nada». Don Alberto lo observó con tristeza. «No te dejé sin nada, Esteban. Te di mi amor, mi confianza, mi esfuerzo de toda una vida. Pero lo despreciaste. Lo cambiaste por ambición. Y ahora, lo único que te queda es la consecuencia de tus propios actos». Laura, incapaz de contenerse, soltó un sollozo amargo. «Nos ha arruinado. Nos ha dejado en la calle como si fuéramos extraños». El anciano se incorporó en su silla y con voz débil pero clara respondió: «Los extraños me trataron con más respeto que ustedes. Esa es la verdad». Las palabras fueron como una sentencia final. Esteban bajó la cabeza, derrotado. Laura lo tomó del brazo, intentando arrastrarlo hacia la salida. Nadie en la sala se movió para detenerlos, pero tampoco nadie los miró con compasión. Sus figuras se alejaron bajo un manto de desprecio silencioso. El notario guardó cuidadosamente los documentos y anunció con solemnidad: «El testamento ha sido leído y validado en su totalidad. No habrá marcha atrás. Lo que don Alberto ha dispuesto es definitivo». Los sirvientes, aliviados, comenzaron a dispersarse. Susurros de gratitud llenaban el ambiente. Algunos se acercaron a Clara para felicitarla, otros se inclinaron respetuosamente hacia don Alberto. Por primera vez en muchos años, se sentía que la justicia había encontrado su lugar en aquella mansión. Clara, aún temblando, se arrodilló junto a su abuelo. «Gracias, abuelo, por confiar en mí. Juro que no defraudaré su legado». Don Alberto acarició su rostro con ternura. «Lo sé, hija. Tú eres la prueba de que siempre habrá alguien que mantenga viva la esperanza». Epílogo. Con el paso de los meses, la historia se convirtió en una lección repetida en todo el pueblo. La gente hablaba de cómo un anciano, humillado por su propio hijo, había dado la vuelta a la historia con un testamento que premiaba la bondad y castigaba la soberbia. Clara asumió poco a poco la responsabilidad que su abuelo le había confiado. Bajo la guía de consejeros de confianza, aprendió a manejar la empresa familiar, pero nunca olvidó lo más importante: tratar con dignidad a cada persona, desde los altos directivos hasta los sirvientes. El ambiente en la mansión cambió. Dejó de ser un lugar de tensiones para convertirse en un hogar donde se respiraba respeto. Esteban y Laura se hundieron en el olvido. Su reputación quedó destruida. Donde antes eran mirados con admiración, ahora solo despertaban desprecio. La fortuna que creyeron suya se esfumó y con ella también su falsa grandeza. Vivieron el resto de sus días como un recordatorio viviente de que la ambición desmedida solo lleva a la ruina. Don Alberto
Aunque sus fuerzas físicas se apagaban lentamente, disfrutó de sus últimos años con la paz de haber hecho justicia. Cada vez que veía a Clara sonreír, cada vez que escuchaba a los sirvientes agradecerle, sabía que había tomado la decisión correcta. La historia quedó grabada como un cuento con moraleja, repetida una y otra vez. Nunca desprecies a quienes te dieron todo, porque el verdadero regalo no está en la riqueza que heredas, sino en el amor y el respeto que ofreces. Y así, aquel anciano que fue tratado como una carga, terminó siendo recordado como un héroe silencioso que con su última voluntad enseñó al mundo entero que la justicia y la verdad, tarde o temprano, siempre prevalecen.